Maltratado por su padrastro, 20 años después, el niño regresa para vengarse. Hola a todos, disfruten de estos momentos relajantes mientras miran. Thomas se aferró con fuerza a su viejo suéter con estampado de lobos mientras contemplaba su nuevo hogar. Una ruinosa casa de 2 pisos con techo de tejas marrón oscuro, ubicada al final de un pequeño camino en el pueblo de Fairview. El frío penetrante se filtraba por las delgadas ventanas, pero lo que lo heló aún más fue el hombre que estaba junto a su madre, Bartolomé. Thomas, ven a saludar a tu suegro, dijo Ellen empujándolo suavemente hacia adelante. El niño de 10 años permaneció inmóvil, sintiendo una extraña emoción al encontrarse con la mirada de Bartolomé. Sus ojos oscuros parecieron congelar a Thomas en su sitio. Sonrió, pero sin calidez ni sinceridad. Algo andaba mal. Hola, suegro. La voz de Thomas era tan baja que casi desapareció en el aire. Bartolomé dio un paso adelante y puso su gran mano sobre el hombro del niño. Una ligera presión, pero suficiente para ponerlo rígido. Buen chico. Seremos una familia feliz, ¿verdad? Dijo él en radiante. Por supuesto, añadió. Thomas, debes intentar ser amable con tu padrastro. Thomas asintió, pero por dentro algo gritaba en protesta. La cena transcurrió en un silencio sofocante. Su madre habló largo y tendido sobre trabajo y proyectos, pero Bartolomé no escuchaba. Observó a Thomas llevarse una cucharada de sopa a los labios, sus ojos hundidos parecían devorarla. ¿Qué hiciste hoy en la escuela?, preguntó de repente Bartolomé. El niño se quedó paralizado, sin querer responder pero sabiendo que el hombre estaba esperando una reacción. Estudié matemáticas, murmuró. Bartolomé sonrió con suficiencia, y de repente, extendió la mano y la acarició por el cabello de Thomas. Tienes el pelo tan suave, murmuró. Thomas sintió que se le ponía la piel de gallina. Su mano se movía con demasiada lentitud, como si palpara cada hebra de su cabello. No, padre, se apartó instintivamente. Bartolomé rió suavemente. ¿Qué pasa? Solo te estoy demostrando mi cariño. Ellen, Thomas, Bartolomé levantó la mano para indicarle. Todavía no se ha acostumbrado a tener un padre. Thomas quería gritar que esa no era la razón, pero cuando miró a su madre y vio la confianza en sus ojos mientras miraba a Bartolomé, supo que no podía decir nada. Esa noche, Thomas no pudo dormir. Su nueva habitación estaba vacía, las cortinas ondeaban con la brisa fría. Pero lo que lo aterrorizaba no era la oscuridad, sino la sensación de ser observado. Se tapó la cabeza con las sábanas y cerró los ojos, diciéndose que era solo su imaginación. Entonces, un clic. La puerta se abrió con un crujido. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba. Pasos lentos y pesados, alguien estaba de pie en su puerta. El aire de repente se sintió pesado como el plomo, como si cada molécula estuviera comprimida. Thomas contuvo la respiración. ¿Estás dormido? La voz de Bartolomé rompió el silencio. El niño se quedó paralizado, negándose a responder. Thomas podía sentir el calor del hombre justo debajo de la manta. Se aferró a las sábanas con más fuerza, sin atreverse a moverse. Tras lo que pareció una eternidad, los pasos se desvanecieron y la puerta se cerró. Thomas abrió los ojos, las lágrimas rodaron por sus mejillas y cayeron sobre la almohada. No sabía qué le esperaba, pero de una cosa estaba seguro, no sería nada bueno. A la mañana siguiente fue a la escuela con una sensación extraña en el estómago. Thomas, ¿estás bien? Era Xavier, su mejor amigo, un chico flacucho de pelo rizado pero lleno de energía. Estoy bien, mintió Thomas. Xavier lo miró con los ojos entrecerrados. Te ves muy cansado. ¿Pasó algo? Thomas quería hablar, pero ¿cómo? ¿Quién le creería? Simplemente negó con la cabeza, y Xavier lo observó atentamente durante el resto del día. Esa tarde, Thomas regresó a casa con el corazón apesadumbrado. Sabía que Bartolomé lo estaría esperando y como esperaba, el hombre estaba sentado en la sala como si lo estuviera esperando. ¿Dónde está Ellen?, preguntó Thomas. Oh, tu madre fue al mercado con la señora Ángela. Llegará tarde a casa, respondió Bartolomé. A Thomas se le encogió el corazón. No quería estar solo con él. Ven aquí, le hizo señas Bartolomé.
Tomás no se movió. Tomás, dijo en voz baja. Te dije que vinieras. No tuvo más remedio que dar un paso al frente. Bartolomé le puso la mano en el hombro y le apretó suavemente. ¿Me tienes miedo? Tomás no sabía qué decir. El hombre sonrió. No te preocupes, llegaremos pronto. Se quedó sin aliento. Sabía exactamente lo que eso significaba. Helen se había marchado temprano esa mañana, dejando a Tomás solo con Bartolomé. Con gran pesar, vio desaparecer la figura de su madre por el camino del pueblo. Tenemos toda la noche para nosotros, Tomás, dijo Bartolomé con una voz empalagosa. Tomás no respondió. Intentó actuar con normalidad, manteniendo la mayor distancia posible. Bartolomé rió suavemente. ¿Qué pasa? ¿Le tienes miedo a tu padrastro? Tomás apretó los puños. Estoy cansado. Quiero acostarme temprano. Bartolomé asintió lentamente, sin apartar la vista del niño. Entonces, adelante. Pero esta noche dormirás en mi habitación. A Tomás se le encogió el corazón. No, me gusta dormir solo, dijo, negando con la cabeza y retrocediendo un paso. Bartolomé se levantó y caminó lentamente hacia él. Tomás, no te pregunté si te gustó. El niño se tensó, intentando no llorar, pero el miedo lo invadía todo. La oscuridad envolvía la habitación. Tomás yacía rígido en la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que creía que resonaría en la quietud de la noche. Bartolomé yacía a su lado, demasiado cerca. Su aliento rozaba la nuca de Tomás. Tu madre tiene suerte de que la cuide, murmuró en voz baja y fría. Tomás cerró los ojos, negándose a responder. Una mano lo tocó y dio un salto, con el corazón a punto de estallar. No, por favor, no, su voz tembló. Bartolomé susurró tan fuerte que su aliento le hizo cosquillas en la oreja al niño. SHH, no grites. ¿Sabes lo que pasará si entristeces a tu madre? Tomás contuvo la respiración, con todo el cuerpo paralizado. Bartolomé le apretó la mano con más fuerza, respirando con más fuerza. Tomás sentía náuseas y miedo, quería correr, pero no podía moverse. Nadie te salvará. Nadie te creerá, y tu madre no está aquí, susurró Bartolomé como una serpiente venenosa. Si abres la boca le diré a tu madre que eres un mentiroso. Tomás lloró en silencio, pero no paró. Bartolomé rió con voz ronca. ¿No quieres que tu madre te odie? El niño temblaba, incapaz de hacer nada más que guardar silencio. Al cabo de un momento, Bartolomé lo soltó. Suspiró y le dio unas palmaditas en la espalda a Tomás como si fuera un muñeco sin vida. Buen chico. Duerme bien, hijo. Tomás se aferró a su manta con fuerza, sus lágrimas empapando la almohada. Quería desaparecer de este mundo. A la mañana siguiente, Helen llegó a casa con una sonrisa. Te compré tu pan favorito. Tomás se obligó a tragarse las lágrimas y a fingir que no pasaba nada, pero se sentía sucio. Bartolomé salió de la habitación con la misma expresión de falsa amabilidad. ¿Dormiste bien, Tomás? El niño se quedó allí paralizado, con la garganta apretada. Helen sonrió, mirando a su marido con cariño. Él se preocupa mucho por ti, Tomás. No seas tan distante. Tomás quería gritar y decir la verdad, pero ¿podría? ¿Le creería su madre? Se mordió el labio. No aguantaba más. Tenía que decirlo. Necesito hablar contigo, mamá. Helen lo miró, ligeramente sorprendida. Bueno, ¿qué pasa? Tomás respiró hondo. Bartolomé sonrió con suficiencia, cruzándose de brazos mientras lo observaba. Tomás vio en sus ojos que si hablaba, si su madre no le creía, si decidía confiar en Bartolomé antes que en él, lo perdería todo. Pero no podía callarse. Mamá, comenzó con la voz quebrada, sabes que anoche, mi padrastro. Su voz bajó a un susurro. Helen, necesitas ayudar a tu hijo. Necesita terapia. Helen parpadeó confundida. Bartolomé suspiró y negó con la cabeza. Anoche me di cuenta de algo, Tomás parece estar mal. Tiene fantasías extrañas. No. Gritó Tomás. No me lo estoy imaginando, tienes que creerme.
Ellen frunció el ceño, la confusión se transformó en ira. Tomás, ¿qué dices? Bartolomé dio un paso al frente, con la voz cargada de fingida tristeza. Ellen, sabes que aún extraña a su verdadero padre. No lo culpo, Tomás. Entiendo que no quieras otro padre, pero no puedes inventarte esas historias. Ellen respiró hondo y miró fijamente a Tomás. Tomás, ¿te lo estás inventando? No, gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. Ellen lo miró fijamente un buen rato y luego le dio una bofetada. El mundo se volvió borroso y le zumbaron los oídos. ¡Basta! Dejen de intentar destruir a esta familia. Gritó, con la cara roja de furia. Bartolomé sonrió triunfante. En ese momento, Tomás comprendió que había perdido a su madre. Lo había perdido todo. Tomás bajó la cabeza, sus pequeñas y temblorosas manos se aferraron a su irritada mejilla. Detente ahora mismo, Tomás, gritó Ellen, con la voz llena de ira y decepción. El corazón del niño se rompió por completo. Bartolomé suspiró y negó con la cabeza, con expresión de profunda decepción. Ellen, no seas tan dura con él. Quizás simplemente esté perdido. Fingió amabilidad, pero Tomás solo vio triunfo en sus ojos. No miento, susurró Tomás, mientras sus lágrimas caían al suelo. Pero Ellen no lo oyó, la habían manipulado por completo. Tomás, eres un niño muy malo, dijo con amargura. Intento formar una nueva familia, pero solo te resistes. Solo destruyes. No soy yo, no hice nada malo. Solo quiero que me creas. Gritó Tomás con un dolor en el pecho. Bartolomé la observaba divertido, saboreando cada segundo de la reprimenda de su madre. Ellen negó con la cabeza con tanta rabia que ni siquiera pudo mirarlo. No quiero escuchar nada más, vete a tu habitación. Ordenó. Tomás no podía creerlo, su madre no le creía. Nadie lo creía. Se tragó las lágrimas y subió lentamente las escaleras. Cada paso le parecía como si descendiera a una prisión sin salida. La puerta se cerró tras él. Se desplomó en la cama, abrazando las rodillas contra el pecho, intentando no sollozar. Su madre lo había abandonado, no tenía a nadie. Bartolomé estaba ganando. Se sentía sucio y asustado, como si nunca fuera a ver la luz. Pero no podía rendirse. Tenía que encontrar la manera de hacerle entender a su madre la verdad. Al día siguiente, Tomás intentó hacer las paces con su madre. Temía que, si seguía resistiéndose, Bartolomé tendría otras razones para ponerla en su contra. Así que fingió ser normal, pero en su interior, buscaba constantemente una oportunidad para volver a hablar con ella. Al mediodía, se presentó la oportunidad. Ellen estaba sola en la cocina, preparando la comida. Tomás entró en silencio, con el corazón latiendo con fuerza por la ansiedad. Mamá, susurró. Ellen apartó la mirada, todavía tensa. ¿Qué? Susurró. Tomás tragó saliva, intentando no llorar, no temblar. ¿Puedes escucharme? Suplicó. Ellen suspiró y dejó el cuchillo. Tomás, si quieres. No me lo estoy inventando, lo juro. Si no me cree, puede pedirle consejo a un médico. Él me examinará y le dirá la verdad. Ellen se puso rígida, con aspecto confuso. Antes de que pudiera responder, Bartolomé entró silenciosamente, con voz tranquila pero amenazante. Ellen, ¿sigues escuchando estas tonterías? Tomás se estremeció, con el corazón latiéndole con fuerza. Mamá, por favor, que me revisen. Si todo está bien, no volveré a hablar de ello. Pero si lo está, tienes que creerme. Ellen dudó, la duda le atravesaba la mirada. Bartolomé la agarró del hombro. ¿No lo ves? Está intentando separarnos. Ellen se mordió el labio, su mirada oscilaba entre su marido y su hijo. Tomás contuvo la respiración, esperando. Entonces ella negó con la cabeza. Tomás. No quiero oír nada más. El niño se quedó paralizado cuando Bartolomé se inclinó hacia él, en voz baja, como si le doliera lo que seguía. Ellen, creo que deberíamos enviarlo a un reformatorio para que aprenda disciplina. Los ojos de Ellen se abrieron de par en par. Bartolomé, ¿qué quieres decir?
Le dirigió a Thomas una mirada fingida de lástima. Este chico no está bien, se engaña, miente sobre mí, te desafía. Si esto continúa, se destruirá a sí mismo. Ellen dudó. Pero es solo un niño. Cuanto más jóvenes sean, más fácil será corregirlos, murmuró Bartolomé, dándole una palmadita en el hombro. Solo por un tiempo, hasta que aprenda a pensar con claridad. Thomas temblaba. Sabía que si se lo llevaban, jamás escaparía. Mamá, no me engaño, no miento. Por favor, no lo creas, suplicó. Ellen dudó, mirando a su hijo y luego a su marido. Ya no sabía en quién confiar, y eso era precisamente lo que Bartolomé quería. Solo pienso en lo que es mejor para él, susurró Bartolomé en su oído como una serpiente venenosa. Ellen cerró los ojos, respiró hondo y dijo las palabras que rompieron el corazón de Thomas: lo pensaré. Thomas sabía que no le quedaba mucho tiempo. Si no actuaba pronto, Bartolomé lo destruiría para siempre. No había esperanza, su madre no le creía. Se sentía envuelto en la oscuridad, seguro de que nadie podría salvarlo. ¿Y lo peor? Bartolomé lo sabía. En los días siguientes, Bartolomé ya no se escondió. Atormentó abiertamente a Tomás, física y mentalmente. ¿Crees que tu madre te protegerá?, se burló, empujando al niño contra la pared. Solo eres un mocoso. Tomás no reaccionó, estaba demasiado exhausto. Pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor de su corazón. Su madre aún amaba a Bartolomé. Aún confiaba en él. Tomás estaba completamente solo. Se le formaron moretones en brazos y piernas, tenía arañazos en la espalda por haber sido empujado al suelo. No se lo contó a nadie, si su madre no le creía, ¿quién lo haría? Una tarde, Xavier notó un nuevo moretón. Ayer no estaba. ¿Te caíste? Tomás intentó sonreír, pero su sonrisa se torció débilmente. Sí, me caí. Xavier no le creyó, pero no preguntó más. Tomás no se atrevió a decir más, si hablaba, las consecuencias serían peores. Una mirada amenazante o una amenaza susurrada por Barthélemy fue suficiente para detenerlo. ¿Quieres que tu madre te odie para siempre?, le susurró Bartolomé al oído. Tomás apretó los puños, intentando no temblar. Así que sé un buen chico. Bartolomé lo controló aislándose. No necesitas amigos. Y Tomás, atrapado y en silencio, se preguntó si alguna vez volvería a saborear la libertad. Obligó a Tomás a quedarse dentro, prohibiéndole jugar con Xavier. Ellen, ese niño necesita aprender a centrarse en su familia, le dijo con dulzura a su madre. Ellen asintió, tienes razón. Y así fue, Tomás perdió a su único amigo. Xavier intentó hablar con él en la escuela, pero Tomás se mantuvo alejado. No quería que Bartolomé se enfadara. Bartolomé lo controlaba con el hambre, si se atrevía a resistirse, le quitarían la cena. Si no obedeces, no mereces comer. Ellen no sabía nada al respecto, porque Bartolomé siempre era amable con ella, y Tomás empezó a acostumbrarse al vacío que le roía el estómago. Llegó la noche otra vez, y Tomás estaba más asustado que nunca. Sabía que Bartolomé entraría sigilosamente en su habitación, le susurraría cosas horribles al oído. Le acariciaría el pelo, se reiría de su cuerpo tembloroso. No podía hacer nada, su madre no le creería, y si se resistía, Bartolomé se vengaría. Solo tenía 10 años. Ellen empezó a notarlo. Vio lo callado que se había vuelto Tomás, lo poco que hablaba. Tenía las mejillas pálidas y su cuerpo demasiado delgado. Pero confió en la voz de Bartolomé en su oído: Ellen, ¿no lo ves? El estado del niño está empeorando. Asintió, preocupada. Creo que deberíamos ser más estrictos con él, añadió, y ella le creyó. Sin quererlo, selló el sufrimiento de su hijo. Tomás ya no era el mismo. Había perdido la esperanza. Había dejado de llorar. Había dejado de hablar. Solo quería desaparecer, pero no podía vivir así para siempre. Tenía que huir, sin importar a dónde lo llevara, incluso si moría en la calle. Era mejor que quedarse allí. Esa noche, Tomás no durmió. Escuchó la respiración pausada de su madre en la habitación contigua, el viento que se filtraba por las ventanas, el crujido del suelo.
Bartolomé podría aparecer en cualquier momento, pero esta vez, Thomas no estaría allí para recibirlo. Alrededor de la 1 de la madrugada, levantó discretamente su manta y caminó descalzo por el suelo helado. No se llevó nada, ni ropa, ni comida, ni dinero, solo a sí mismo. Abrió la ventana poco a poco, con cuidado de no hacer ruido. Afuera, la noche era completamente oscura y las calles estaban desiertas bajo la tenue luz de la luna. Tragó saliva con dificultad, con el corazón latiendo con fuerza. Si lo atrapaban, Bartolomé no lo perdonaría. Pero no tenía elección. Armándose de valor, se adentró en la oscuridad. El aire nocturno, gélido y acre, le atravesaba la piel. Thomas corría sin mirar atrás. Las estrechas calles de Fairview estaban en silencio, salvo por el lejano resplandor de las farolas. Cada paso resonaba como un latido de esperanza, cada respiración, una plegaria silenciosa: por favor, que no me atrape. ¿Pero a dónde se dirigía? Solo tenía 10 años y estaba completamente solo. Al amanecer, había abandonado el pueblo. Tenía hambre, estaba cansado y congelado, pero estaba vivo. Era libre. Sin embargo, la dura realidad de la libertad se hizo evidente cuando los desconocidos pasaban sin mirarlo. Olió el aroma a pan recién hecho de una panadería cercana, dulce y cruel. Quería entrar, pero no tenía dinero. Era solo un niño solitario en la calle. Intentó pedir ayuda. Una mujer mayor lo miró. ¿De dónde eres? ¿Por qué andas vagando por las calles?, preguntó con recelo. Thomas tragó saliva. Me perdí. Frunció el ceño. ¿Dónde están tus padres? Thomas dudó. Yo, no tengo padres. Su rostro se contrajo de vergüenza y retrocedió. Ver. No quiero tener nada que ver con una niña fugitiva. Dondequiera que iba, lo rechazaban. Lo consideraban un inútil, un mendigo, un huérfano. En ese momento, comprendió que al mundo le daba igual si vivía o moría. Una nueva realidad se impuso: el odio. Odio por Barthélemy, el hombre que le había destrozado la vida; odio por su madre, que le había dado la espalda; odio por un mundo que no le dejaba espacio. Thomas vagó todo el día, sin rumbo y exhausto. En un pequeño parque, vio a otros niños jugar y reír. Por primera vez, se sintió completamente fuera de lugar. Alguna vez, había sido como ellos, tenía un hogar, una madre que lo amaba. Ahora, no era más que un fantasma. Un hombre sospechoso se acercó. Oye, chico, ¿qué haces aquí?, tartamudeó Thomas. Estoy descansando. El hombre negó con la cabeza. No puedes andar por ahí, llamaremos a la policía. A Thomas se le encogió el corazón. Volver a casa significaba Bartolomé. Me voy ahora mismo, dijo, y echó a correr. Al caer la noche, regresó al parque, acurrucado en un viejo banco. El viento era gélido. Le dolía el estómago, pero nada era peor que la soledad. Por primera vez en su vida, Thomas se dio cuenta de lo solo que estaba. Estaba realmente solo, nadie lo buscaba, a nadie le importaba, y a nadie le importaba si estaba vivo o muerto. Una nueva amenaza se cernía sobre él, sin que él lo supiera, alguien lo vigilaba. Thomas fue el primero en sentirlo. Se quedó paralizado, acurrucado contra las sombras del parque. Una figura emergió, un hombre de unos 40 años, sin afeitar, con la ropa sucia y hecha jirones. Su mirada, distinta a la de los demás, no reflejaba ni compasión ni preocupación. Expresaba algo peligroso. Thomas contuvo la respiración. Había escapado de Bartolomé, pero ahora se enfrentaba a otro monstruo. El hombre se acercó. Niño, ¿por qué duermes aquí? Su voz era suave, pero Thomas no lo creía. Yo, solo estoy descansando, balbució. El hombre sonrió, una sonrisa torcida que hizo temblar a Thomas. ¿Tienes hambre? Tengo pan. Le entregó un trozo a medio comer. A Thomas se le revolvió el estómago con dolor, estaba hambriento, pero algo en aquel hombre lo aterrorizaba. No se atrevió a tomarlo. El hombre se sentó a su lado. Niño, ¿quieres venir conmigo? Tengo un lugar cálido para dormir y algo para comer. Ya no necesitas quedarte aquí.
Tomás apretó los puños. Sintió que la trampa se cerraba. Tengo que irme ya. El hombre se levantó de inmediato. ¿Por qué tanta prisa? Dio un paso al frente. Tomás retrocedió un paso, con el corazón latiéndole con fuerza. Corre ahora. Su propia voz lo sorprendió. Tomás se dio la vuelta y echó a correr. Oye, niño, para. Se oyó el grito del hombre, pero Tomás no aminoró la marcha. Corrió como si le fuera la vida en ello, porque así era. Aceleró por las calles oscuras, sin aliento, con el corazón latiendo con fuerza. No sabía dónde iba, solo que si se detenía, no tendría otra oportunidad. La desesperación lo consumía. Corrió hasta que le ardieron las piernas, hasta que su respiración se volvió entrecortada. Corrió hasta estar seguro de que ya no lo perseguían. Entonces se desplomó en un callejón estrecho, exhausto. Había escapado, pero no sabía cuánto tiempo más podría seguir corriendo. Abandonado por primera vez en su vida, Tomás comprendió realmente lo que significaba ser abandonado. Nadie lo protegió. Nadie le creyó. Nadie lo amó. Era solo un niño, perdido en un mundo vasto e indiferente, y a nadie le importaba. 20 años después, una ligera brisa soplaba por la pequeña plaza del mercado de Fairview, trayendo consigo el aroma del pan recién hecho de la panadería de la señora Rosario. Todo parecía igual, pero algo permanecía. Tomás había regresado. Ya no era el chico débil de antes, ahora era Tomás Rivera, un empresario exitoso y poderoso, y no había regresado por nostalgia. Había venido para poner fin a la pesadilla que lo había atormentado durante 2 décadas. Bartolomé, la sola idea de ese nombre lo llenaba de odio. Bartolomé había destruido la infancia de Tomás, convirtiéndolo en un niño abandonado, solitario y destrozado. Hoy, pagaría. Tomás caminó por las estrechas calles, observando el viejo café, ahora con nuevos dueños, y la iglesia de Hill, cuyas campanas aún resonaban por el pueblo. Se preguntó si alguien lo reconocería. Nadie lo haría. Para ellos, era un extraño, un hombre seguro y sofisticado. Nadie recordaba al chico que había vagado por esas calles con una mirada de dolor. Solo él lo recordaba, y hoy, se lo haría recordar. Reunió toda la información antes de regresar. El hombre ya era viejo, debilitado y pobre tras años de duro trabajo, pero su ego permanecía inalterado. Bartolomé aún creía que merecía respeto. No tenía ni idea de que su peor pesadilla estaba a punto de comenzar. Tomás se detuvo frente a una casa ruinosa. Así que aquí vivía ahora. Las paredes de ladrillo estaban descoloridas. El techo estaba podrido en algunos puntos. Las ventanas estaban sucias, las cortinas andrajosas del interior estaban cubiertas de polvo. Tomás sonrió con suficiencia. Bartolomé una vez creyó tenerlo todo. Ahora no tenía nada, y pronto, incluso perdería su dignidad. La puerta se abrió con un crujido. Bartolomé apareció, terriblemente envejecido, su cabello blanco como la nieve, su cuerpo delgado y frágil, su rostro surcado de profundas arrugas. Sin embargo, sus ojos aún brillaban con ese brillo arrogante. Miró a Tomás de arriba abajo, sin reconocerlo. «¿Pero quién es él, en mi puerta?» Su voz era ronca, amarga. Tomás no respondió de inmediato. Quería que Bartolomé saboreara el momento, que viera el miedo asomarse a sus ojos. Entonces sonrió. «Ha pasado mucho tiempo, Bartolomé». Bartolomé se quedó paralizado. Frunció el ceño, observando a Tomás con más atención. Abrió los ojos de par en par. «No, eso es imposible». Tomás dio un paso adelante. «¿No creías que volvería?» Su sonrisa carecía de calidez. Instintivamente, Bartolomé retrocedió. Lo sintió, el chico débil que una vez controló había desaparecido. En su lugar se alzaba un hombre poderoso, y no había nada que él pudiera hacer. Tomás, Bartolomé susurró el nombre como si cargara con todas las pesadillas de su pasado. «Así es. Soy yo». La mirada de Tomás se posó en la de Bartolomé. «Si yo fuera tú, estaría muy preocupado». Bartolomé tragó saliva con dificultad, sintiendo una opresión en el pecho. «No le tengo miedo a un mocoso». «¿Crees que volver aquí cambiaría algo?» Tomás rió con frialdad.
¿Aún crees que tienes el control? Bartolomé no respondió, pero apretó los puños. Tomás avanzó lentamente. ¿Sabes lo que hice? Los ojos de Bartolomé se abrieron, llenos de preocupación. He hablado con mucha gente de este pueblo, dijo Tomás con una sonrisa burlona. ¿Recuerdas a quienes dudaron de ti? Bartolomé se puso rígido. Tomás vio el miedo en sus ojos. ¿Quiénes oyeron los gritos dentro de esta casa? La respiración de Bartolomé se volvió más pesada. Sabía lo que se avecinaba, pero ya era demasiado tarde. Tomás ladeó la cabeza con voz tranquila. Pronto lo sabrán todo. La arrogancia de Bartolomé se desvaneció. Tembló, comprendiendo por primera vez el verdadero miedo. Pero Tomás no había terminado, su pesadilla apenas comenzaba. Fairview nunca había estado tan animado esa tarde. La noticia corrió como la pólvora: Tomás Rivera, el niño que una vez fue abandonado, había regresado. Y no estaba allí por nostalgia, sino para denunciar al monstruo que lo había atormentado durante 20 años. Bartolomé temblaba en su habitación polvorienta, demasiado aterrorizado para salir. A través de su pequeña ventana, vio la creciente multitud en la plaza del pueblo, rostros familiares de quienes habían permanecido en silencio mientras un niño sufría. Hoy, estaban allí para escuchar la verdad. Tomás se adelantó entre la multitud, con una mirada penetrante e inquebrantable. Había esperado este momento toda su vida. Un hombre mayor se adelantó, Matthew, el dueño de la taberna. Tomás, ¿de verdad eres tú? Tomás asintió. Matthew frunció el ceño. ¿Por qué volviste? Tomás lo miró a los ojos. Cuéntales a todos lo que realmente pasó en esa casa. Un murmullo recorrió la multitud. Intercambiaron miradas, recordando sus propias dudas, los gritos apagados, la mirada vacía del joven Tomás. No habían hecho nada. Ahora escucharían. Su silencio estaba a punto de romperse. La caída de un tirano ya no podía ocultarse. La puerta se abrió con un crujido y Bartolomé salió. La multitud se volvió hacia él de inmediato, con todas las miradas fijas en su cuerpo tembloroso. El aire era denso, pero se obligó a mantenerse erguido. No dejaría que ningún idiota lo arruinara. Tenía que tomar las riendas del asunto. Cállate, Tomás, gruñó la voz profunda de Bartolomé, intentando sonar firme. ¿De verdad crees que puedes volver aquí y calumniarme? Tomás sonrió fríamente. No te estoy calumniando. Estoy diciendo la verdad. Barthélemy apretó los puños. Aún creía que podía intimidar. ¿No tienes pruebas?, se burló. Nadie te creerá. Con serena precisión, Tomás sacó un fajo de documentos. ¿Crees eso?, preguntó, levantándolos para que todos los vieran. Historiales médicos antiguos, informes de exámenes hospitalarios, evidencia irrefutable de las lesiones sufridas por un niño de 10 años. Todo el pueblo quedó en silencio, y luego los murmullos recorrieron la multitud, cada vez más fuertes. El rostro de Bartolomé se quedó inexpresivo. No esperaba que Tomás llegara preparado. Y eso no es todo, dijo Tomás en voz alta y clara. ¿Quién de ustedes ha sospechado algo y nunca lo ha dicho? Dígalo ahora. La gente se miraba, vacilante. Finalmente, una anciana se adelantó, Agnès, la antigua vecina de Barthélemy. Su voz temblaba. Oí llantos por la noche. Los susurros se intensificaron. Otro hombre, Luis, dueño de la tienda de comestibles del pueblo, susurró, recuerdo haber visto al niño cubierto de moretones. Bartolomé se tambaleó hacia atrás, la presión se cernía sobre él. Las mismas personas que una vez consideró aliados ahora eran sus acusadores. Entonces apareció Helen, la madre del niño, mayor, con el pelo canoso y el rostro surcado de arrugas. Al ver a Tomás, abrió mucho los ojos. Tomás, susurró, acercándose a él con manos temblorosas. Tomás la miró con frialdad. Sí, soy yo. A Helen se le quebró la voz. ¿Dónde has estado todos estos años? Te he estado buscando. ¿Estás mirando? Tomás rió con amargura. ¿O intentas apaciguar tu propia culpa? Helen bajó la mirada y las lágrimas cayeron al suelo. Sabía que se había equivocado, pero no tenía oportunidad de redimirse.
Bartolomé intentó hablar, pero nadie lo escuchaba. Se quedó en medio de una mirada crítica, antes respetuosa, ahora llena de disgusto. Tomás se acercó, inclinándose para que solo Bartolomé pudiera oírlo. ¿De verdad creías que te saldrías con la tuya? Bartolomé tembló, indefenso por primera vez en su vida. Llegó una patrulla. Un agente se bajó y dijo: Bartolomé, tenemos una orden de arresto contra ti por maltrato infantil y violencia doméstica. Bartolomé se quedó paralizado, buscando una salida. No la había. 2 policías lo esposaron. Gritó: No, no puedes hacerme esto. Solo eres un chico malo. Tomás se inclinó hacia adelante y le susurró al oído: Ya no te queda ningún poder, Bartolomé. Su actitud, antes autoritaria, se desmoronó bajo el terror. Los oficiales se lo llevaron entre los vítores del pueblo. Por primera vez en 20 años, Tomás sintió una inmensa libertad, pero aún no se había dictado sentencia. Aún quedaba una cosa por hacer. En la comisaría, Bartolomé fue arrojado a una celda estrecha. Se desplomó en una fría silla de metal, con la frente perlada de sudor. Apenas podía creerlo, ya no era intocable. La pesada puerta crujió y entró solo Tomás. Bartolomé levantó la cabeza, con odio en los ojos. Viniste a humillarme, espetó. Tomás permaneció sentado en silencio, con expresión indescifrable. Vine a verte una última vez, dijo en voz baja. Bartolomé rió con voz ronca. ¿Crees que has ganado? Tomás miró al hombre destrozado que tenía delante, viejo, débil, derrotado. Entonces, con voz suave, dijo: No lo entiendes. Nunca tuve que derrotarte. Te derrotaste a ti mismo. Bartolomé tembló. Siempre me odiarán, susurró. Tomás se levantó y se inclinó hacia él. ¿De qué sirve el miedo, Bartolomé? Aterrorizaste a un niño de 10 años durante años, ahora eres tú el que tiene miedo. No necesito venganza. La vida misma será tu castigo. Bartolomé no pudo responder. Permaneció sentado, temblando, mientras Tomás se levantaba y se daba la vuelta para marcharse. Afuera, Helen esperaba con lágrimas en los ojos. Tomás, llamó en voz baja. Él hizo una pausa y la miró. Creíste más en él que en mí, dijo. Sus hombros se estremecieron. Estaba ciego. Te dejé sufrir solo. Tomás cerró los ojos. Ya no la odiaba, pero tampoco la amaba. Perdonar no significa olvidar, murmuró, y se alejó, dejándola allí. A la mañana siguiente, los aldeanos observaron en silencio cómo Bartolomé era expulsado del pueblo, sin luto ni arrepentimiento, solo alivio. A lo lejos, Tomás se encontraba en la plaza del pueblo, con una suave brisa acariciando su rostro. Se sentía más ligero que nunca. Ya no era el niño indefenso, estaba libre de sus pesadillas. El pasado había terminado, y ante él se extendía un futuro bajo el cielo más azul que jamás había conocido. La justicia puede llegar tarde, pero nunca desaparece. Aunque los testigos se desvíen, la verdad no puede permanecer oculta. Y el verdadero perdón no borra lo sucedido, nos permite seguir adelante.